Ahora el punto, ¿qué le parecería a usted mejor? ¿Tener la garantía de que triunfará sobre todo aquello que venga a su vida? ¿O usted prefiere que las cosas en su vida sean a su manera, aunque en ello usted fracase? Muchos de nosotros somos tan egoístas que diríamos: mejor a mi manera, aunque mañana llore. ¿Cómo lo quisiera usted? Voy a repetir la última frase. La oración no te garantiza que tus circunstancias adversas cambien, pero sí te garantiza que triunfarás sobre de ellas. Estás pasando por enfermedad, estás pasando por escasez, estás atravesando un periodo de inestabilidad en tus emociones. Dios no está preocupado porque cambien. Dios no está esperando que toques fondo y que entonces ya le busques. Dios lo único que está esperando es que voltees tu rostro hacia Él y le busques de todo corazón, para Él comenzar a trabajar en tu corazón, y a pesar de que las circunstancias no cambien o pudieran ser peores, tú puedas salir adelante. Pero vivimos en una sociedad donde lo que priorizamos y lo que queremos es la comodidad, el no sufrir, el no enfrentar situaciones adversas. ¿Sabe? Usted necesita mudarse al país de las maravillas. La realidad es que vivimos en un mundo donde, dijo el Señor Jesús, enfrentaríamos aflicción. Pero Él aseguró que no debíamos de temer, porque Él había vencido al mundo. Hoy es muy común escuchar a las personas y darte cuenta cómo un alto porcentaje de ellas están decepcionadas de la oración. ¿Cómo lo sé? Dejaron de orar. Muchas personas prefieren estar ocupadas con actividades piadosas a estar ocupados en la oración. Y eso es algo real. Muchas personas podrían decir: ¿sabe qué, pastor? Yo prefiero limpiarle todo el auditorio, hasta el último rincón, hasta la última rendija, pero no me ponga a orar. ¿Por qué? Porque no tenemos un deleite en la oración. No es aquí el hecho de qué tan bonito oras, qué tan elocuente eres para estructurar tus argumentos delante de la presencia de Dios. ¿Sabes que Él se burla de la sabiduría de los sabios? No importa qué tan elocuente pueda ser mi oración, siempre será imperfecta. Quien la hace perfecta delante de Dios es el Espíritu Santo. ¿Usted cree que su oración llega tal cual delante de Dios? No. Su oración llega perfecta delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No se pueden expresar con palabras, pero el Espíritu Santo es quien está acomodando la oración. Imagínese por un momento, este ejemplo se los he dado antes. Estoy orando por Josué, pero él está en mi mente, pero yo no me acuerdo del nombre de ese muchachito que no usa cabello. Y de repente digo: Señor, te ruego por Lorenzo, Padre, que se case como él quiere para mediados del próximo año. Señor, por favor, convence a la hermana, ¿cómo se llama esa muchacha? Pues a la pobrecita que le dijo que sí, convéncela. Ok, de entrada el hermano no se llama Lorenzo. ¿Cómo se llama? Josué. ¿Usted cree que Dios va a presentar esa oración con un Lorenzo? Dios va a buscar en la iglesia. No hay un Lorenzo en Portadores. Híjole, ¿qué haremos con esa oración? Bueno, archívala para cuando llegue Lorenzo. No. El Espíritu Santo toma esa oración y la presenta perfecta delante de Dios y dice: el sentir que hay en el corazón de tu hijo que intercede es que bendigas a Josué y prosperes sus planes en sus relaciones emocionales. Ninguno de nosotros sabe pedir como conviene, pero el Espíritu de Dios sabe cómo hacerlo. Lo único que estamos nosotros buscando y lo que debemos de buscar es hacerlo con constancia.
porque solo de esa manera nuestro hombre espiritual se fortalecerá. Muchas personas hoy día prefieren estar ocupadas en actividades piadosas a estar ocupados en la oración. Prefieren decir, ese día yo hago los alimentos. Sí, es día de oración, pero yo llego al final a hacer los alimentos, porque estaba ocupada en cosas santas. Yo voy por el hambriento, yo visto al desnudo, pero no me pongan a mí a orar. Si usted supiera que la clave de la fortaleza espiritual se encuentra en la oración, si lo entendiéramos, si lo asimiláramos, nuestra actitud para la oración sería otra. Los más grandes avivamientos, las más grandes visitaciones de Dios a nuestra generación no las va a provocar un CD. No las va a provocar una alabanza donde todos se ensamblan perfectamente y donde todos brincan al mismo tiempo. No lo va a provocar el sermón más ungido. El más grande avivamiento que pueda haber en nuestra nación lo va a provocar la oración. No hay nada en la tierra que Dios haga sino en respuesta a una oración. Pero a la iglesia no le gusta orar. Muchas personas están decepcionadas de Dios, decepcionadas de la oración, porque no se les enseñó, no comprendieron acerca de que la oración es el medio a través del cual nos relacionamos con Dios, y no solamente es el medio a través del cual obtenemos lo que queremos de Dios. Son dos cosas muy diferentes. ¿Utilizas la oración para buscar el rostro de Dios o utilizas la oración para buscar la mano de Dios? ¿Qué estás buscando? Me encanta esa porción en la Escritura que dice que a Moisés notificó sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Moisés buscaba el rostro de Dios y lo que obtuvo de él fue revelación de su carácter, y el pueblo de Israel se conformaba con milagros. Hoy la iglesia de Jesucristo está en esa misma disyuntiva: o estamos buscando el rostro de Dios o buscamos su mano. Déjeme decirle con temor y temblor que un alto porcentaje de creyentes están acercándose a Dios buscando su mano, que les provea, que les supla, que les sane, que les resuelva, pero no quieren tener una relación con Él. Muchas personas desisten de orar porque no vieron la respuesta tras la primera oración. Y la realidad es que debemos de darnos cuenta que la oración requiere de que usted y yo perseveremos en buscar que la voluntad de Dios se manifieste. Daniel era un hombre que, conociendo la voluntad de Dios, buscó que ésta se manifestara a través de la oración. No era que él quisiera imponerle a Dios lo que debía suceder. Y ese es un gran error en la iglesia del siglo XXI. Se nos ha enseñado tantas cosas fuera de contexto bíblico, fuera de una enseñanza correcta. Ahora todos decretan. Ahora todos declaran. Y piensan que Dios tiene la obligación de hacer conforme su terco corazón decreta. Yo decreto, yo declaro. Pero si lo que estamos haciendo está fuera del corazón de Dios, no va a suceder. Por eso esto me hace recordar al apóstol Juan cuando escribe y él dice: pero si oramos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y lo que el apóstol Santiago dijo: ustedes piden pero no reciben porque piden mal. Entonces necesitamos, amados hermanos, enfocarnos y comenzar a priorizar lo eterno en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestro hombre espiritual sea fortalecido. Muchas personas hoy día se han alejado de Dios a causa de que no vieron la respuesta que esperaban cuando lo esperaban. Pero su falta de perseverancia en oración fue lo que sentenció su fe.
¿Comprende? Mientras menos usted ore, menos fuerte será su fe. La oración nos conecta a Dios y es a través de ella que cosas íntimas y secretas de Dios nos son reveladas. He escuchado a muchas personas decir: es que leo la Biblia y no entiendo nada. La vuelvo a leer y no entiendo nada. ¿Sabe cómo se recibe ese espíritu de revelación? A través de la oración. Es la oración la que nos conecta al corazón de Dios. Es la oración la que nos permite conocer las profundidades de Dios. Y es entonces a través de la oración que yo puedo comenzar a darme cuenta cómo la palabra de Dios se interconecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y entonces puedo tener en mi mente muchas referencias de lo que Dios habla, no solo por el conocimiento bíblico que ya está en mi mente, sino por la vida que provee el Espíritu a través de la oración. ¿Dónde usted piensa que va a obtener la unción? ¿Por pactar con una televisora? ¿Por sembrar en un ministerio? Siembre en mi bolsillo, esta es tierra fértil. ¿No sabe dónde se obtiene la unción? En la oración. ¿Y sabe por qué hay tan pocas personas ungidas hoy dentro de las iglesias? Porque no oran. Cuando el Espíritu Santo visitó a aquellos cerca de 120 en el aposento alto, ¿qué hacían? No estaban jugando Charlie Charlie, ¿ah? Ni estaban jugando basta. A ver, vamos a ser un país con A. No. Ellos estaban dedicados a la oración, a la búsqueda de Dios, porque Jesús les dijo una cosa: no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre de ustedes la promesa del Padre. Entonces comenzaron a buscar a Dios con oración y ruegos. Y cuando el Espíritu Santo descendió, los bautizó a todos, los ungió a todos, los llenó a todos de poder. Porque hoy vemos discrepancias tan fuertes dentro de una congregación, mientras que hay personas que tienen un calibre muy amplio para manejarse en 2, 3 o más dones espirituales. Vemos personas que no tienen un solo don espiritual. Porque hay personas que pueden pasar tiempo en oración y continuamente estar en la presencia de Dios. Hay personas que no quieren orar porque nuestro corazón se ha apartado del Señor. Y la raíz principal de ello es no habernos alimentado, no habernos fortalecido a través de la oración. ¿Sabe? Hoy la iglesia está atravesando por una gran oportunidad. Todo tiempo de dificultad es un tiempo de oportunidad. Usted ve el momento de inestabilidad que está atravesando como si su mundo estuviera a punto de colapsarse, como si su mundo estuviera a punto de venirse abajo. Pero ¿sabe una cosa? Los momentos de inestabilidad para los hijos de Dios son tiempos de oportunidad. ¿Por qué? Porque si algo en nuestra vida se viene abajo, es tiempo de hacerlo mejor. Pero cuando nosotros no estamos aprovechando esos momentos de inestabilidad, buscando a Dios en el secreto, es cuando las circunstancias nos toman por sorpresa y entonces ya no sabemos qué hacer. La iglesia, usted y yo estamos atravesando por una gran oportunidad. Un tiempo en el que Dios va a derramar su favor y su poder. Pero déjeme decirle también otra realidad: un alto porcentaje de la iglesia no podrá participar de ello si no ora. Recuerdo cuando yo comencé a ministrar en la iglesia del Señor, y a muchas personas les causaba una extrañeza muy fuerte el que no, de alguna manera no era muy común ver que un chavito impusiera sus manos y la gente cayera bajo el poder del Espíritu Santo. Fui invitado en una ocasión a una congregación bastante
cerrada al mover del Espíritu Santo, no creían en el mover del Espíritu Santo. Y recuerdo haber ido a ese lugar y posteriormente me enteré que el pastor les había dado instrucciones. Tenemos un invitado, este invitado tiene un corte pentecostal, así que si los empuja o los tira, por favor me lo dicen para al final desenmascararlo y confrontarlo con la palabra de Dios, porque no creemos que el Espíritu Santo hoy esté haciendo eso. Ustedes manténganse en orden. Esa fue la instrucción del pastor. Yo llegué y como siempre prediqué, y después de eso, siendo muy cauteloso, y siempre lo soy en mi ministración, yo no quiero hacer nada que la gente piense que yo lo provoqué. Así que yo no le voy a hacer el martinete, ni lo voy a marear, ni nada. Si no le place al Espíritu Santo derribarlo, ¿quién soy yo para tumbarlo? El punto aquí es que, siendo respetuoso de la forma de culto de esa congregación, lo que hice fue llamar a la gente al frente. Les dije: si alguno de ustedes tiene necesidad de recibir un toque del Espíritu Santo, pase aquí al frente. Y la iglesia respondió. Pero ¿sabe qué hicieron? Para no estar expuestos a que posiblemente ese ministro hiciera trampa, se pasaron al frente y se postraron. Estaban postrados en el piso. Para mí perfecto, yo no esperaba hacer nada si Dios no lo quería hacer. Entonces yo lo que hice fue comenzar a orar por la gente, tocaba sus cabezas nada más y me seguía. Después de mí, la gente comenzaba a caer al suelo, así como estaba hincada, ¡pum!, nada más se doblaba. Eso le extrañó mucho al pastor, y después, terminando la reunión, convocó a la gente más madura que tenía en la iglesia, a los líderes, y les dijo: ¿qué les pasó? Ellos dijeron: no sabemos, pero creemos que fue Dios. Ese pastor llamó para hablar con mi pastor y decir: oye, ¿que se trae este cuate algo secreto? ¿O qué es lo que sucede con él? Entonces el pastor en turno dio testimonio acerca de mi vida. Y para no hacerte las cosas más largas, a partir de esa reunión ellos abrieron sus puertas al Espíritu Santo. No era común ver a un joven de 19 años, de 20 años, imponer sus manos y que la gente fuera derribada. La gente comenzaba a preguntar: ¿qué es lo que hay de especial en esta persona? En mí no había nada especial, pero yo estoy seguro de una cosa: que lo que estaba pasando ahí era fruto, era resultado de mi vida de oración. La pregunta hoy es: ¿cómo está tu vida de oración? ¿Qué tanto estás orando? Mucha gente en la iglesia quiere cosas grandes de Dios, pero no está preparada para ellas porque no ora. No estamos listos para ellos porque no oramos. Porque es en respuesta a la oración que Dios trae revelación. Dios trae su revelación a través de un pueblo que ora. En respuesta a ello, Él revela. Vaya conmigo a Daniel capítulo 7. Libro del profeta Daniel. Capítulo 10, Daniel capítulo 10, verso 7. ¿Lo tiene? Y dice la escritura así: yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Daniel está teniendo una revelación de Dios, y la gente que con él está no puede ver lo que él ve. ¿Por qué? Por su vida de oración. ¿Sabe que mientras más oremos, menos problemas, menos diferencias tendremos al interior del cuerpo de Cristo? ¿Por qué? Porque todos veremos lo mismo. Pero mientras que no oremos, ¿quién cree que dirige nuestro barco? Nuestra carne. Y nuestra carne es pleitera, inconforme, envidiosa, egocéntrica. Daniel tiene una visión y la gente en su derredor no lo puede ver. ¿Por qué? Porque él es el único que ora. Ahora fíjate lo que dice el verso 12. Entonces me dijo:
No tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. En otras palabras, Dios le está diciendo a Daniel: te escuché desde el principio y te respondí desde el principio, pero tú no lo has visto de manera tangible porque estás experimentando oposición. Ahora, no siempre nuestras oraciones experimentarán oposición, porque de entrada en muchas de nuestras oraciones la respuesta de Dios es no. Pero a muchos de nosotros no nos gusta escuchar de parte de Dios un no. Queremos un sí. Pero debemos saber que cuando Dios nos dice un no es porque Él tiene algo mejor para nosotros. En el capítulo 9, verso 23 vemos esa realidad también. Dice la Escritura: tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. ¿Cuánto se tarda Dios en contestar las oraciones? ¿Sabe cuánto tiempo tarda Dios en contestar una oración? Libre de oposición. Porque aquí el príncipe de Persia había estado oponiéndose, ¿verdad? Y eso detenía que la respuesta a la oración de Daniel llegara. Pero la respuesta ya estaba. ¿Cuánto tiempo se tarda Dios en responder una oración? Dios tardará el tiempo que tu corazón necesite para confiar en su respuesta, sea cual sea. Si tu corazón está dispuesto a asimilar un sí, la respuesta es inmediata. Si tu corazón está dispuesto a asimilar un no, la respuesta es inmediata. Si tu corazón está dispuesto a asimilar un espérate, la respuesta es inmediata. El problema es que mientras que nuestro corazón no esté preparado para recibir la revelación de la voluntad de Dios, somos nosotros los que estamos extraviados y no podemos tener el conocimiento de su voluntad. Pero Él ya respondió. Y algunos de nosotros ya sabemos que respondió Dios a algunas de nuestras oraciones, pero damos de vueltas en nuestra mente diciendo: yo no pensé todavía tu respuesta, así que seguiré pidiendo hasta que tú me respondas lo que quieras. Y de repente se atraviesa ese pensamiento, pero tú ya sabes que la respuesta es, y lo cambias de inmediato como para ganarle a Dios y decir: no lo pensé, seguiré orando esperando que tú recapacites. Recapacita, Dios, o sea, entiéndelo. Y Dios ya te dijo, pero tú no lo quieres aceptar. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? La iglesia no podrá alcanzar nuevas atmósferas de influencia y poder si la iglesia no retoma con seriedad su vida de oración. Usted, más que estar buscando tener más ministerios, debería de estar buscando tener más tiempo para orar. Eso sería lo que nos haría más efectivos en nuestro ministerio. Orar no es orar si con ello no establecemos una relación con Dios. Si en tu tiempo de oración no pudiste sentir a Dios, sigue orando hasta que lo sientas. El problema es que a veces decimos: bueno, yo cumplí, si tú estás ocupado, pues nos vemos la semana entrante. No cumpliste, no le estás haciendo un favor a Dios con orar. Te estás haciendo un favor a ti mismo, porque Él es perfecto y nosotros no. Nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento, y ese perfeccionamiento sucede en nosotros cuando el Espíritu de Dios trabaja en nuestra vida, y eso solo sucede cuando pasamos tiempo en oración. Amén. Ahora, si la oración es tan hermosa, tan magnífica, ¿por qué a la iglesia no le gusta orar? Porque la oración es magnífica, ¿no?
Viendo todo lo que hemos visto, cómo puede generar una atmósfera de influencia, poder, la transformación en nosotros, los alcances que tenemos, la revelación del carácter de Dios, de su voluntad, porque no queremos orar. Porque la gente quiere resultados sin esfuerzo. La oración es una disciplina que desafía uno de nuestros más grandes enemigos. ¿Y sabe cuál es? Nuestra propia voluntad. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26, verso 41, lo deja ver muy claramente. Mateo capítulo 26, verso 41, dice la palabra del Señor: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la naturaleza pecaminosa, la carne, es débil. Es decir, hay en nosotros una naturaleza que no quiere orar, que no le gusta orar, que no quiere obedecer a Dios, que quiere hacer todo lo que se le apetece. ¿Cómo sometes a la bestia? Orando, 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 orando. Solo a través de la oración puede ser verdaderamente fortalecido. Solo cuando oramos es que somos fortalecidos, y entonces todo lo que hemos recibido a través de la palabra, el ayuno, etcétera, adquiere la fuerza necesaria para sostener nuestra vida. Las circunstancias no tienen que ser perfectas para que usted tenga una vida plena. Usted, es más, no necesita tener todo lo que desea para tener una vida plena. Lo único que necesita es tener una relación con Cristo. Y entonces su vida será plena y se dará cuenta que muchas cosas que usted anhela realmente no tienen trascendencia. La oración, para ser eficaz, amados hermanos, y que realmente pueda producir en nosotros la fortaleza que Dios quiere, requiere de que cuente con 5 aspectos. Ya terminé mi introducción. No es cierto. Les digo rápidamente. Para que la oración realmente nos fortalezca, número 1, debe de surgir de un corazón cuyo único deseo sea agradar a Dios. En otras palabras, esa oración tiene motivaciones puras. Tal vez tú puedes estar pidiendo por algo que deseas personalmente, mientras que esa oración sea pura, sea inocente, sea verdadera, Dios la va a escuchar. Que la responda como tú quieres es diferente. Piense por un momento que se acerca su hijo, su hija, y le dice: papá, supe que la luna era de queso, me gustaría comerme un pedazo de ella. Dices: ay, mi hija, ay, chiquita, eres muy ingenua. No nos enojamos por lo que está pidiendo, nos enternece. Y a veces nuestras oraciones enternecen a Dios, pero no significa que no lo dará. Dice: ay, mi hijito, está chavo. Un día comprenderá que lo que está pidiendo con tanta devoción no le convenía. Número 2, la oración debe expresarse de tal modo que en ello demos lugar a la voluntad de Dios. No se debe pensar que podemos darle órdenes a Dios. Y es de lo que les hablaba. Hay gente que piensa que ya puede ordenarle a Dios, y le ordena a Dios, y le ordena al diablo, y le ordena al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no entienden, porque no comprenden la oración. Pueden saber mucho de la oración, no lo dudo, pero no la comprenden. Y entonces utilizan sus decretos y diversas declaraciones equivocadas, fuera de contexto, pensando que Dios tiene la obligación de respaldar sus caprichos. Y hay gente tan loca que yo recordaba la práctica de una iglesia que
Hace años me enteré de eso, y es que una persona ahí invitaba a otros a recolectar sus orines. En serio. Decía, a ver, hermanos, vamos a juntar toda la semana en una botellita sus orines y vamos a ir a determinado lugar a vaciar nuestras botellitas para que ese lugar de maldad se seque. Usted hoy se ríe, pero créame, lo abrazaron y ahí los veía usted. Bueno, yo no los vi, pero yo imagino a los hermanos recolectando sus bolsitas o sus botellitas. Cuando la realidad es tan simple, y en razón de que deberíamos mejor de orar. Buscamos métodos, formas, y tratamos de llenar espacios en nuestra vida que serían llenados con oración. Usted debe de recordar que Jesús dijo: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esas oraciones fortalecen, porque tú ya le aventaste la pelota a Dios. Hoy platicaba con una persona y le dije: muchas circunstancias en nuestra vida son como una bola de fuego. No permitas que esta permanezca mucho de tu lado o te va a quemar. Así que aviéntasela a Dios, Él sabrá qué hacer con ella. Que tu oración esté enfocada en que se haga su voluntad. ¿Ok? 3, debemos acercarnos a Dios en humildad y dispuestos a aprender. Dios no siempre responde de la misma forma, por eso es que tenemos que estar atentos. A veces pensamos: es que no me respondió. Es que sí te respondió. Es que sí te dijo lo que tenías que hacer, pero tú te fuiste por las tortas. ¿Se acuerdan de aquel caso que les decía de ese hombre que recibió una revelación y la voz de Dios le dijo: háblale a los chinos? Y fue y vendió su casa y todo lo que tenía, compró su boleto para China y se fue, pero no se preparó en misiones ni aprendió el idioma, simplemente fue y fracasó. Y cuando regresa, le reclama a Dios: ¿por qué me hiciste padecer todo esto? Y Dios le dice: hey, momento, yo te dije, los chinos, tus vecinos de al lado. A veces Dios es tan claro con nosotros, pero nosotros queremos de alguna manera hacer que lo que Dios dijo sea lo que yo creo que dijo. Y es ahí donde nosotros nos equivocamos. Debemos entender que ninguna oración queda sin respuesta. El problema surge cuando no aceptamos la respuesta que Dios nos da. ¿Por qué no la aceptamos? Porque no somos humildes. Si fuéramos humildes, la aceptaríamos. Y no significa que te conformes, porque créeme que la voluntad de Dios no es para conformistas. La voluntad de Dios es para gente que está dispuesta a aceptar desafíos más grandes que aquellos con los cuales a través de su voluntad y capricho se quiere conformar. 4, debemos perseverar en ello con alegría, sabiendo que Dios nos escucha y que si por algún motivo la respuesta aún no es tangible, es porque Dios así lo ha permitido, con un propósito más grande que la respuesta a nuestra oración en sí mismo. ¿Qué propósito puede ser al orar más grande que la respuesta a la misma oración? Conocerlo. Conocerlo a Él. Con mi hija, yo le preparo su biberón cuando empieza ya a gritar, y ella se da cuenta cuando ya lo estoy haciendo. Ya lo ve y de repente se calma, pero de repente como que dice: ya te tardaste. Y Ana, aquí está. Se calma.
y de repente otra vez, Muchas veces nosotros estamos actuando igual. Dios dice, tengo tu destino en mis manos, tu vida bajo control. Sé tu necesidad y estoy pronto a suplirla, pero mientras que tú no estés dispuesto a aceptar mis tiempos, sufrirás. ¿Comprende? Hágale usted también. Cinco y último, debemos orar apoyados en la palabra de Dios y orar en el Espíritu. Tómese como disciplina unos minutos para orar en otras lenguas. Si aún no recibe el don de lenguas, búsquelo. Pero si ya lo tiene, ejercítelo. Porque la Biblia dice que el que habla en otras lenguas habla misterios para con Dios. El que habla en otras lenguas a sí mismo se edifica. Entonces busque pasar un tiempo de oración a Dios. Sí, vamos a orar con el entendimiento, pero también vamos a buscar orar con el Espíritu. Amén. Y de esa manera podremos generar oraciones que trasciendan al trono de Dios y poder nosotros estar seguros que estamos alineados con la voluntad de Dios. Amén. Iglesia, busquemos a Dios en oración. Solo de esa manera usted y yo vamos a ser plenamente fortalecidos. Amén. Póngase de pie, por favor. Equipo de alabanza, pase. Y quiero leerle una última cita. Dice la palabra de Dios así, y abrace esta porción, es para usted. Este libro del profeta Isaías, capítulo 41, a partir del verso 8, dice así: pero tú, Israel, mi siervo, tú, Jacob, a quien he escogido, simiente de Abraham, mi amigo, te tomé de los confines de la tierra, te llamé de los rincones más remotos y te dije, tú eres mi siervo, yo te escogí, no te rechacé. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti sin duda serán avergonzados y humillados. Los que se te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran. Porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, dice el Señor, yo te voy a ayudar. Pero usted necesita fortalecerse en el Señor. Su vida no necesita ser perfecta para que sea perfecta. Nuestra vida es perfecta aún con carencias cuando estamos dentro de la voluntad de Dios. Entonces, lo que nos falta, no nos falta, porque lo poseemos todo. Lo que no tenemos, no lo necesitamos, porque Él nos provee todo. Aleluya. Amén. Entonces, vivimos en un nivel más alto de contentamiento y podemos decir que el Señor es la fortaleza de nuestra vida. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,